Buenas tardes, nosotros somos el equipo 15 y vamos a exponer el tema de evaluación intermedia del módulo 3. Este tema consiste en la traducción señal-hormona y captación de la glucosa. Para comenzar, el punto número 1 es la unión de la insulina. Esta comienza con el receptor RI de proteína transmembrana de tipo 2, que se localiza en la célula diana. Esta cuenta con dos subunidades, una alfa y una beta. La subunidad alfa, que está delineada en negro, esta se encuentra extracelular a la célula y cuenta con sitios de unión para la insulina. Y la subunidad B, esta dispone del lado extracelular y citoplasmático de la célula. Juntos forman una estructura heterotetramérica a través de 2 a 4 puentes disulfuros y la hormona se une a la unidad entrecruzándose con la estructura con forma de V invertida y la interacción desencadena un cambio en el receptor y se activan las subunidades beta. El segundo paso es la activación del receptor, el cual está conformada por una tirosina quinasa, provocando un cambio conformacional, permitiendo su activación o fosforilación de sus tirosinas en la cadena beta, el cuales son la tirosina 1162 y 1163, los cuales tienen actividad catalítica, mientras que la tirosina 972 y la 1158 son sitios de unión para otras proteínas, las cuales son la IRS, la SHC, la SH2B, pero también reúne o se unen otras proteínas reguladoras negativas, las cuales son la GRB14 y la PTP1B. El tercer paso es la cascada de señalización. En este, la insulina se une a su receptor en la membrana celular y lo activa mediante la autofosforilación. Esto activa proteínas como IRS, que inician dos vías principales, la vía P13K-AKT, que permite la entrada de glucosa mediante GLUT4 y regula el metabolismo, y la vía RAS-ERK, que controla el crecimiento celular. El conjunto de la señalización de la insulina facilita la capacitación de la glucosa y la regulación metabólica de la célula. Después sigue la movilización de los GLUT, que es cuando la insulina se une a su receptor, activa la vía de AKT, que esta fosforila AS160 y activa proteínas RAP. Esto moviliza las vesículas que contienen los GLUT4 desde el citoplasma hacia la membrana. Las vesículas que traslocan a través del citoesqueleto se fusionan con la membrana mediante exocitosis. Estas se van insertando a los transportadores y así aumenta la cantidad de los GLUT4 en la membrana y facilita la entrada de glucosa hacia la célula. Por último, en este tema tenemos la importación de la glucosa, que se puede hacer mediante tres vías. La primera y la más importante es la difusión facilitada, la cual se lleva a cabo mediante transportes GLUT, y estos lo hacen mediante transporte pasivo y lo hacen sin acumular o usar tanto ATP, y da como resultado la regulación intracelular. También tenemos el trapping metabólico, que es donde la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, y esto ayuda a que baje la cantidad de glucosa libre intracelular, y esto evita la salida de la célula que contenga glucosa. Y también está la regulación por insulina, que es donde se activa la vía PI3K y AKT, y esto produce que aumente el número de GLUT4 en la membrana, y aquí no cambia el metabolismo, sino que cambia la cantidad de transportadores. Y por último, existen varias formas de usar la glucosa. Hay tres principales, una de ellas la glucólisis, donde ocurre en el citosol, y es donde la glucosa cambia a piruvato y da resultado como ATP y NADH, y puede ser de dos formas. Después tenemos la glucogénesis, que es cuando se almacena el glucógeno en el hígado y en el músculo principalmente, y esto ocurre cuando hay exceso de glucosa después de la ingesta, y esta reacción es estimulada por la insulina libre. Y por último está la producción de energía o ATP, que esto involucra la glucólisis, que va a hacer que exista el piruvato y acetil-CoA, y después de esto se va a realizar el ciclo de Krebs y el metabolismo de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa.
Y bueno, a continuación sigue el tema de la regulación de la concentración de glucosa en sangre. Bueno, para empezar, los órganos involucrados son cuatro, principalmente el páncreas, que este actúa como sensor de regulación de insulina y glucagón y mantiene la homeostasis de la glucosa. El hígado es el órgano principal regulador metabólico y reservorio de la glucosa. Este libera glucosa, la almacena y la produce, y en ayuno mantiene la glucemia. También está el músculo esquelético, que este es el principal consumidor de glucosa, capta la glucosa que depende de la insulina y en el ayuno ayuda, bueno, utiliza los ácidos grasos y reduce el consumo de la glucosa. Y por último, el tejido adiposo, que este es esencial para un equilibrio energético. Este lo que hace es captar la glucosa y la convierte en ácidos grasos, liberándolos en un déficit energético en músculo y en hígado. La regulación de la glucosa depende principalmente de dos hormonas, el cual es la insulina y el glucagón. La hiperglucemia estimula la secreción de la insulina, mientras que el glucagón son en casos de hipoglucemia. Aquí participan diversos tejidos, el cual es el tejido adiposo, el esquelético y el hígado. Sin embargo, el más importante es el hígado, el cual aumenta el glucógeno y los lípidos y disminuye la gluconeogénesis. En el caso del glucagón, liberado, como mencioné anteriormente, la hipoglucemia estimula la glucogenólisis y la glucogenólisis hepática, aumentando la producción de glucosa y elevando su nivel en sangre. Ahora, en la situación postprandial, ocurre después de comer, cuando aumenta la glucosa en la sangre. En respuesta, el páncreas libera insulina, que actúa sobre los tejidos como el músculo y el hígado. La insulina facilita la entrada de glucosa a las células y promueve su almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado y músculo, así como en forma de grasa en el tejido adiposo. Al mismo tiempo, inhibe la producción de glucosa por el hígado. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre disminuyen y vuelven a valores normales. En el ayuno, la glucosa sanguínea disminuye y las células alfa del páncreas liberan glucagón. Este llega al hígado donde se activa la glucogenólisis y la gluconeogénesis, aumentando la producción y la liberación de glucosa a la sangre. Cuando la glucosa se eleva, la secreción de glucagón disminuye y para así poder mantener la homeostasis. Después tenemos como tal el mantenimiento de homeostasis, que se hace mediante tres mecanismos principalmente. El primero es la producción hepática de glucosa, que va a estar regulada por hormonas como las que ya comentó mi compañera, que en este caso es el glucagón, y va a estimular procesos que también ya se mencionaron, como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El mecanismo específicamente va a estar mediado por vías dependientes de AMP cíclico y va a estar aumentado en los tiempos de ayuno, y cuando hay una demanda energética mayor va a utilizar algunos tipos de sustratos. Y en rumiantes esto es importante porque la principal fuente de glucosa es la gluconeogénesis hepática. Después está el consumo periférico de glucosa, donde se ven involucrados tejidos principales como el músculo esquelético y el tejido adiposo. Esto va a estar regulado por la insulina después de ser translocado por el GLUT4. Su función va a ser que aumenta la captación de glucosa después de comer, y pues va a tener uso en glucólisis, glucogénesis y lipogénesis. Por último está el equilibrio glucémico, que va a ser regulado por hormonas, como ya lo mencioné, insulina y glucagón. Esto va a tener dos estados. El primero es el estado después de comer, donde la insulina va a bajar la producción hepática, pero va a aumentar la captación periférica. Y el estado de ayuno, que es donde interviene el glucagón, pero los efectos van a verse adversos y el resultado va a ser un ajuste del flujo de glucosa que se encuentra en sangre. ¿Qué pasa?